Hola, hermanos, hermanas. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Esperando se encuentren muy bien. Bueno, después de un día más, algunos tal vez de vacaciones, algunos tal vez de trabajo, pues aquí estamos para continuar estudiando junto con ustedes. Recordemos, estamos estudiando Segunda de Pedro, capítulo 2. El día de ayer estuvimos pues con la historia de Balaam, la cual pues como vimos Pedro utiliza como ilustración de, del estado, la condición de los falsos maestros, un estado del corazón extraviado, corrompido, lleno de codicia. Después de esta historia, entonces Pedro continúa, versículo 17 en adelante, igual describiendo las cualidades de estos falsos maestros. Veamos entonces el versículo 17. Dice que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ok, entonces ahora Pedro utiliza la descripción de dos metáforas. Son fuentes sin agua y son nubes empujadas por la tormenta. Bueno, vamos a analizar cada una de esas figuras. Lo primero que podemos notar es que estas dos figuras tienen algo en común, que ambas identifican el hecho de que hay una apariencia, pero que detrás de la apariencia no hay nada. Es vanidad, es vacío. Entonces, primero, fuentes sin agua. Para nuestros tiempos que estamos acostumbrados pues a solo abrir un tubo del agua y agarrar el agua de ahí, o ir y tomar una botella de agua, o sea que son accesibles. Pues bueno, la figura tal vez no esté tan familiarizada. Quizás algunos sí, sobre todo los que hayan vivido en el campo, tal vez estén acostumbrados a la idea del pozo o fuentes, ¿verdad? En determinados lugares se hacía un agujero la tierra donde se había identificado que podía salir agua y ahí se hacía el pozo. De hecho, la Biblia nos habla en muchas ocasiones de los pozos, ¿verdad? Quizás por mencionar un ejemplo, podríamos mencionar el de Jesús y la mujer samaritana, que Jesús se sienta al lado de un pozo al cual llega la mujer samaritana a agarrar agua. Entonces la figura no es muy compleja de entender, ¿verdad? Porque imaginemos, como decía, para nosotros es muy fácil hablar por todo el sistema de tuberías que hay, pero en aquel tiempo no había todo ese sistema para hacer llegar el agua a las casas. Entonces pensemos, poniendo el escenario más dramático, de una ciudad, un pueblo que tiene una fuente, un pozo, de la cual se abastecen todos los que viven ahí. Pensemos en el escenario de que es una ciudad, pues, cercana a los desiertos y por consiguiente el agua es una necesidad vital. Imagínense lo que es que lleguen un día hastiados de calor, con una sed que sienten que se van a morir de sed y llegar y que el pozo esté vacío, esté sin agua. Desde afuera, desde donde venían ellos, pues el pozo se ve igual que siempre y se ve prometedor y se ve y tal vez ya sentían en el paladar el gusto por tomar el agua del pozo, pero resulta que no tiene agua, no puede satisfacer, no puede llenar, no puede salvar la vida de estas personas. Lastimosamente, no puede proveer para lo que se supone que va a proveer. Por otro lado, veamos la otra ilustración, las nubes empujadas por la tormenta.
Pensemos en ese mismo escenario. Resulta que estas personas se dan cuenta que el pozo está vacío y sienten la lengua pegada al paladar porque no tienen, no tienen de dónde tomar agua. Y de pronto vuelven a ver al cielo y ven las nubes, unas nubes que dicen, mira, va a llover. Parece que son nubes de lluvia. Y entonces ven cómo las nubes se van acercando y prometen lluvia, prometen agua, pero pasan directo, porque únicamente estaban siendo empujadas las nubes. Aparentaban algo, aparentaban que iban a proveer de la lluvia que tanto necesitaban, pero la tormenta no cayó. No sé si han visto a veces de que incluso hasta se pone el cielo oscuro y empieza a tronar y ese montón de rayos, relámpagos, y uno dice, ah, va a llover, y al poquito uno ve que se despeja y sale el sol. Entonces la promesa de lluvia en realidad fue mentira. Bueno, ahí está las dos figuras. Y vemos, como mencionaba, que la esencia de estos dos ejemplos tiene que ver con prometer algo que no pueden proveer, aparentar algo que en realidad no son. Entonces, esas son las dos formas en las que Pedro sigue ilustrando la cualidad de estos falsos profetas. Entonces, aquí, apoyándonos también en este comentario de MacArthur, dice, al describir a los falsos maestros, Pedro eligió dos metáforas que representan agua, el elemento natural más esencial en el árido Oriente Medio. Debido a su relativa escasez y su vital importancia, el agua proporcionaba el ejemplo perfecto de sustento espiritual, ¿verdad? De hecho, estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? De pensar, el agua es un ejemplo de, de lo que implica sentirse satisfecho. Por ahí hay un salmo que dice, creo que es el 42, que dice como el siervo con sed, incluso hay un canto, ¿verdad? Como el siervo con sed busca el río. Es un anhelo de refrescar su paladar con el agua. Y entonces el salmista dice, de esa misma manera, oh Dios mío, yo te busco a ti. Ese anhelo de llenarse espiritualmente. Incluso la misma metáfora del agua también la utilizó, como dije antes, Jesús. Jesús cuando dice, yo soy el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. Entonces, ¿qué resulta de estos falsos maestros? Ellos son como si fueran espejismos en el cálido desierto arenoso. Son los que prometen lo que no pueden cumplir. No ofrecen nada más que falsas esperanzas de alivio a los sedientos espirituales. En cuanto a las nubes, esas nubes empujadas por la tormenta, dice que en la región mediterránea oriental, la brisa marina trae periódicamente una niebla que parece indicar lluvia, pero a veces la humedad de la atmósfera se mantiene solo durante un tiempo y no produce lluvias importantes. Entonces, la tierra sigue quedando reseca y árida. Los habitantes quedan desilusionados, evidentemente. Una vez más, entonces, esto refleja que los falsos maestros no tienen sustancia, no pueden proveer el refrigerio transformador de la vida que tanto necesitan aquellos a los que engañan. Prometen lo que no pueden cumplir. Se aprovechan de una necesidad para atraer seguidores, para atraer, eh, pues, personas propensas a causa de esa necesidad, de ese anhelo que tienen.
únicamente para lograr sus propios intereses. Así que por ello es que Pedro dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ya varias veces lo ha dicho y lo sigue insistiendo, ¿verdad, Pedro? Ya ellos tienen su destino asegurado y no es un destino bonito, ¿verdad? La más densa oscuridad. Bueno, en la escritura la oscuridad es un reflejo es más bien una forma de ilustrar la separación de Dios. Porque si Dios es luz, entonces la más densa oscuridad es el lado opuesto de Dios. Es estar en completa separación de Dios. Y bueno, utilizando las ilustraciones de la escritura, es estar bajo castigo eterno, es estar en la condena eterna, es estar en las tinieblas de afuera. La más densa oscuridad implica una separación definitiva con Dios y un castigo eterno. El mismo destino que, como sabemos, de acuerdo a la escritura, le espera a Satanás y a todos sus colaboradores. Así que eso nos dice este versículo 17. Luego sigue diciéndonos en el 18, ¿qué más hacen estos falsos maestros? Hablando palabras infladas y vanas, siguiendo con esto mismo de prometer lo que no pueden dar. Estas personas hablan palabras bonitas, tienen un discurso elocuente, personas muy carismáticas que saben convencer tanto con su apariencia como con lo que dicen, pero una vez más, son cosas únicamente externas, son vanas, ¿verdad? Palabra vano que significa vacío, palabras inútiles que no tienen mérito, o sea, no sirven de nada, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, recuerdan que antes habíamos visto que la palabra aquí en el 14 que dice seducen a las almas inconstantes es como lo del anzuelo, ¿verdad? El pescador que tira un anzuelo. Entonces, ellos, volviendo a esa misma ilustración, seducen. En aquel momento, en el 14 dice que ellos seducen a las almas inconstantes. Aquí nos dice con qué los seducen. Con concupiscencias de la carne y disoluciones. Entonces, su gancho, ¿qué es? Ofrecer, ya dijimos, algo que en realidad no satisface. La palabra disoluciones, el libertinaje, grosería, desvergüenza, impudencia, descaro, sensualidad, lascivia, licenciosidad, obscenidad. Por medio de ofrecer lo atractivo a la carne, los deseos terrenales, de libertinaje, de sensualidad, lascivia, que lo hacen a través de esas palabras infladas, atraen, ese es el gancho con el cual atraen a los seguidores. Y no olvidemos, no perdamos de vista, aquí nos describen a personas que se suponen que son creyentes, que son predicadores, que son maestros, evangelistas, mínimo que tienen la apariencia suficiente para convencer a la iglesia de que son inofensivos y que más bien
pues son de admirar y son de seguir. O sea, imagínense hasta qué punto se puede llegar en manipular la escritura con tal de fomentar el pecado por medio de la misma escritura, para seducir a las concupiscencias de la carne y las disoluciones. Y esto no es algo extraño, recordemos la forma en la que Satanás intentó que Jesús pecara. Él utilizó la escritura. Y cuando le dice, convierte estas piedras en pan, pues él ahí está utilizando la misma escritura, pero lo está utilizando de una manera que es como un anzuelo para que Jesús satisfaga un deseo que parece inofensivo, pero lo haga de una manera que más bien no es acorde a como Dios provee. Recordemos que Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué no que está diciendo eso? Que Satanás lo que está buscando es que Jesús piense que la satisfacción está en un pan que en ese momento, después de 40 días de no comer, claro que se iba a ver súper atractivo. Pero el problema no está en el pan, no está en el hambre, el problema está en que la forma en la que está incitando Satanás a satisfacer la necesidad es basándose en el deseo egoísta, en el deseo terrenal. Ahí es donde está el problema. El problema en sí no es la necesidad, el deseo. El problema no está en el deseo sexual, el problema no está en en el querer tener posesiones, en el querer tener un mejor salario. El problema está cuando ese deseo se convierte en concupiscencia, o sea, es un anhelo egoísta, es un anhelo de encontrar en eso y no en el Dios que lo da la satisfacción, la plenitud, el contentamiento. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde, por eso, la escritura puede ser fácilmente distorsionada. O sea, nosotros, que bueno, gracias al Señor, por su gracia, tenemos el conocimiento, pues entendemos que cuando estos pseudo predicadores le dicen a la gente, ves que entre más usted ofrende, más Dios le va a mandar riquezas y le va a mandar éxito. Nosotros entendemos, ¿verdad? Que ahí está la concupiscencia, que ahí está el deseo de la carne, porque estamos haciendo como, utilizando a Dios como alguien que nos dé lo que nosotros queremos. El problema es que estas personas no lo entienden de esa manera. La forma en la que estos falsos maestros manipulan la escritura hace parecer que sí, que eso es palabra de Dios, pero la esencia detrás del mensaje es otra. Volviendo a las palabras de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, más allá de la necesidad física, lo que verdaderamente llena es Dios mismo. No las cosas que da, no las cosas que puede darnos, sino Él mismo. Así que cuando las personas no conocen el mensaje, son fácilmente manipuladas y son llevadas a ser engañadas. ¿Y a quiénes son a los que engañan estas personas por medio de palabras infladas y vanas? Dice también el versículo que a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Esta frase es bueno verla en otras versiones porque puede confundir. Dice en la Reina Valera contemporánea que mediante pasiones humanas y libertinaje seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Esta otra versión dice, para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas estaban escapando de una vida de engaño. La NBI lo dice, les prometen libertad. Mentira, estoy en el 18. Seducen a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error.
engañan, dice esta otra, a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Entonces, en común, ¿qué nos hacen ver todas estas versiones? Nos hacen ver que evidentemente dentro de su astucia, estos falsos maestros, a los que primero enganchan con ese anzuelo, son a los que están más propensos, a los que apenas están empezando a conocer el camino, a los que apenas empezaban a alejarse del error. Claro, ¿por qué? Porque son los que están más propensos, son los que todavía su grado de convicción está apenas empezando a fortalecerse, son los que están eh, más sensibles a que se les disuada, o sea, a decirles, no, miras que en realidad eso no es tan mal como le estaban diciendo a usted. No sé, el ejemplo que se me viene es como pensar en una persona adicta a la droga y que deliberadamente pues es su negocio y quiere crecer en ese negocio. ¿A quiénes son a los primeros que les va a vender? A los que sabe que están más sumidos en eso. Ya una persona que tiene años de no consumir y que se ha logrado incorporar a la sociedad y que tiene su familia y que se ha logrado pues desarrollar profesionalmente, no se la va a vender a ese, se la va a vender a aquel pobre niño que vive abandonado por sus papás, aquel adolescente que es desatendido o aquellos que ya están sumidos, que viven en la calle y que no tienen otra forma de vivir que no sea consumir, porque son los que más posible está, aunque en ellos haya un cierto grado de conciencia y empiecen a querer abandonar el vicio, son los que están más propensos. Lo que hacen es hacerlos retroceder. Y esto también si lo vemos de acuerdo con otros textos, explica por qué es que Pedro ha recalcado tanto el destino tan trágico que les espera. Por ejemplo, en las palabras de Jesús, si alguien hace pecar a uno de estos más pequeñitos, mejor sería que se le amarrara una piedra de molino y se le lanzara al mar. Eso es de todos los pecados, aunque todos son imperdonables, pero quizás sea de lo más imperdonable que haya. Causarle tropiezo a aquellos pequeñitos, aquellos que empiezan a crecer y que empiezan a buscar eh, crecer en la fe. Así que, pues, esa es la forma en la que trabajan. Y por eso es que están, como ya vimos antes, en la más densa oscuridad, reservada para siempre. Bueno, dejémoslo por aquí. Creo que ha sido también, pues, un texto bastante, pues sí, lamentable lo que describe, pero creo que el estudiarlo también es muy valioso, ¿verdad? Para poder entender de qué manera es que funcionan esos falsos profetas, falsos maestros, y que así pues también nosotros podamos enseñarle a los que nos rodean de la necesidad de entender esto. Oremos. Padre, una vez más ante ti agradecidos por tu palabra y porque por medio de ella reflexionamos acerca de lo que en realidad es el verdadero mensaje. Ayúdanos, Señor, por sobre todo para que podamos estar atentos para que efectivamente no sean los deseos egoístas, vanagloriosos, terrenales, los que nos motiven, sino el deseo de honrarte y glorificarte. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por la compañía. Dios los bendiga a ustedes y a todos los que le rodean. Nos vemos.